Bueno, muy buenos días a todos, esperando se encuentren bien junto a sus seres queridos en sus espacios de trabajo. Mi nombre es Adriana Báñez y hoy les estaré acompañando como moderadora en el foro em, sobre pensando en la sociedad del siglo XXI que hemos dispuesto para ustedes en temas relevantes en el área de sociología, acompañados de la profesora María Estela Manya, quien es urbanista de la Universidad Simón Bolívar, especialista en informática educativa, doctoranda en educación y estudió las maestrías de comunicación social para el desarrollo en la UCAP y desarrollo y ambiente en la Universidad Simón Bolívar. Posee un diploma en gobernabilidad y gerencia. Además, es docente de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Latinoamericana y del Caribe, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Militar Bolivariana e Instituto de Altos Estudios de la Seguridad Nacional. Mil gracias a todos por su asistencia a este foro. Si conocen a alguien que no ha podido conectarse el día de hoy, pueden comentarle que el video será posteriormente publicado en nuestro canal de YouTube, Sociología UCAP. Profe. Muchas gracias, Adriana, y bienvenidos a este pequeño espacio de conversación en el que voy a presentar la propuesta de la electiva denominada Ciudadanía 3.0, oportunidades y desafíos para la innovación social. El foro lo he titulado Pensando en la sociedad del siglo XXI porque engloba un poco todo este tema de discusión además tan en boga ahorita de el uso de las tecnologías de información y comunicación por parte de la ciudadanía. Ya estamos compartiendo pantalla. ¿Cuál sería entonces el objetivo de esa electiva que estoy proponiendo? Es justamente comprender esos cambios que se están dando y sobre todo en función de las implicaciones que esas tecnologías de información y comunicación están generando cada vez más en ese ecosistema social. Un poco la ruta de aprendizaje propuesta dentro de la electiva, que son además los temas clave que vamos a tratar. Y hoy me voy a centrar básicamente porque incluye el punto 1, que es ser ciudadano en el siglo XXI, a partir del estudio de un poco y el análisis, no solamente de ese entorno que se está presentando en nuestra sociedad, apoyado, mediado o integrado, más que mediado ya en la, digamos, en el entorno como tal, sino también pensar en cómo se está transformando no solamente el ciudadano, sino ese espacio público donde ese ciudadano desarrolla, construye permanentemente esa ciudadanía. Un espacio que cada vez se está haciendo más integrado desde el punto de vista no solamente físico, también, sino desde el punto de vista virtual. Cada vez estamos más en ese mundo híbrido, que muchas veces no sabemos cómo bien distinguir cuál es lo real y cuál es lo virtual. Y en ese entorno y en ese proceso de constructivo que estamos permanentemente como ciudadanos, no solamente de una ciudad, de un país, sino ciudadanos del mundo, y aún más allá de ciudadanos del universo, pues entonces, ¿cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son esos desafíos que nos están planteando ese mundo híbrido para desarrollar innovación social? Bueno, vamos a empezar entonces por definirnos y ponernos de acuerdo, dado que el ciudadano, o el concepto de ciudadano, es el eje central de todo nuestro planteamiento. Vamos a ver entonces, vamos a ir examinando qué es ese ciudadano y cómo se está, si es que es verdad, se está transformando
a lo largo digamos, de este recorrer, de este entorno en el que nos encontramos, y cuál va a ser, digamos, ese futuro, tanto inmediato como inmediato, o sea, que nosotros vamos a estar trabajando o vamos a estar desarrollándonos dentro de él. Un ciudadano, tomo una definición común que encontramos en el diccionario, que encontramos en Wikipedia, y a partir de allí vamos a ir elaborando, se define como un miembro pleno de una comunidad. Y esto es importante, la palabra comunidad, que vamos a ver por qué. Por lo tanto, al pertenecer a una comunidad, tiene desarrollado tanto el sentido de identidad de esa comunidad como el sentido de pertenencia a esa comunidad, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista físico, en términos de el lugar, es decir, el significado que le otorga a ese espacio donde se encuentra esa comunidad y donde se encuentra el mismo formando parte. En función entonces de esa interacción con esos miembros de esa comunidad, suponemos que tenemos entonces los mismos derechos que todos los demás, las mismas oportunidades, y además las mismas deberes para influir en ese destino de esa comunidad. Por lo tanto, nosotros no solamente nos estamos construyendo nosotros mismos, sino que además estamos construyendo y haciendo comunidad. Por lo tanto, como estamos afirmando aquí, somos sujetos de deberes y de obligaciones vinculados a esos derechos que tenemos como miembros de esa comunidad. Hablamos de comunidad porque ese ejercicio de la ciudadanía o esa construcción permanente de ciudadanía tiene que ver fundamentalmente con el ejercicio de una actividad pública que ocurre en ese espacio público, como ya lo hemos hablado. Ahora, esa actividad pública que ocurre en ese espacio público y que para simplificar o para integrar hemos llamado comunidad, pues a lo largo de la historia y de la evolución de ese concepto de ciudadanía, hemos adoptado ese término de comunidad más que para indicar que la ciudadanía, más aún en este mundo global, trasciende, digamos, a la vinculación, porque estamos hablando de vinculación con un lugar, con una identidad vinculada a la comunidad de ese lugar, trasciende lo que sería fundamentalmente el Estado-Nación, trasciende un país, trasciende el territorio visto como lugar. Entonces, si eso trasciende, es decir, estamos hablando no solamente de lo local, de lo nacional, de lo global, y yo me atrevería ya a decir de lo universal en el mejor sentido de la palabra. Esta mañana, poco para hacer un paréntesis en esto, estaba viendo, yo estoy suscrita a la cuenta de Twitter de la NASA, de la Estación Espacial, y permanentemente me llegan notificaciones de las actividades que están haciendo no solamente la NASA, sino los astronautas dentro de la Estación Espacial. Y más de una vez asisto a unas caminatas espaciales en tiempo real, es decir, yo estoy aquí en la Tierra y estoy viendo, y en cierta forma estoy comunicada enlazada con esos señores, esos astronautas que están paseando tranquilamente en el espacio sideral, tal como si uno haría un paseo, qué sé yo, a una plaza, a una acera, o a un parque, ¿no? Entonces ya cuando uno empieza como que a darse cuenta de lo que está pasando, de que, oye, yo estoy conectada con un astronauta, yo estoy viendo lo que está haciendo ese astronauta. Por el otro lado, al mismo tiempo que estoy viendo al astronauta, por otra pantalla estoy viendo a una Instagramer de Ucrania, pues transmitiendo un live sobre lo que está pasando en Ucrania. Entonces,
digamos, esa simultaneidad que existe, que trasciende justamente esas barreras, esas limitaciones, no solamente del espacio, sino también del tiempo, empieza uno a como a preguntarse, a cuestionarse qué significa entonces ciudadanía en ese mundo tan líquido, no solamente líquido desde el punto de vista espacial, sino líquido desde el punto de vista temporal, donde el pasado, el presente, el futuro se confunden en una sola cosa, en una simultaneidad. Y si la definición inicial que hemos dado es la de coexistencia en una sociedad ubicada en una determinada comunidad, si nosotros somos entonces ciudadanos del mundo, ciudadanos del universo, ¿en cuál sociedad entonces nosotros estamos desarrollando nuestra ciudadanía? Si la identidad, por un lado, y la pertenencia o el sentido de pertenencia por el otro, implica, digamos, una representación conformada por valores, prejuicios, estereotipos. Bueno, ¿cuáles son los prejuicios, los valores, los estereotipos que nosotros estamos teniendo en esa construcción de esa ciudadanía del universo, en esa ciudadanía cosmopolita, que vamos a ver un poco ese término? Y bueno, ¿y cuál será entonces nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestros comportamientos como resultado de esas representaciones que tenemos de esa comunidad mundial o esa comunidad universal, y las percepciones, no solamente la representación, sino las percepciones que tenemos de esa comunidad? Bueno, entonces nos presenta ese primer reto, esa ciudadanía 3.0, que es la complejidad del gobernar con la participación ciudadana en esa contradicción global local. O sea, somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos del universo, sin embargo todavía estamos asentados en un territorio que tiene un significado para nosotros, por lo tanto es un lugar. Y de ese significado, ¿qué tanto nosotros lo mezclamos, lo intercambiamos, lo modificamos con esos valores que estamos absorbiendo de lo global? Bueno, vamos a examinar un poco para ver si conseguimos algunas respuestas a algunos autores, fundamentalmente filósofos, que han trabajado algunos de estos temas que tienen que ver con esa ciudadanía, y ver si tenemos alguna respuesta de esa ciudadanía 3.0, de esa ciudadanía global local, y sobre todo entonces identificar verdaderamente oportunidades y desafíos, pero fundamentados en una serie de valores, o por qué no de antivalores, que es mucho de lo que estamos viendo. Una de las autores que particularmente me gusta mucho es esta filósofa norteamericana, Martha Nussbaum, que trabajó un tema bien interesante, apoyándose, regresando, digamos, a los griegos clásicos, apoyándose en los estoicos, en la filosofía estoica, y desarrolla para el siglo XX, yo creo que también pudiera uno trabajar perfectamente el siglo XXI, el término o el concepto de ciudadanía cosmopolita. Y hablando de ciudadanía cosmopolita, de ciudadanía del mundo, es decir, los estoicos planteaban que ellos no pertenecían, o sea, hablando un poco de lo que habíamos definido como la identificación y la pertenencia o el sentido de pertenencia a un lugar, los estoicos dicen que no, que nosotros, los seres humanos, o ellos como digamos perteneciendo, identificados en ese grupo de estoicos, dicen que no, ellos no son de ningún lugar y son de todos los lugares al mismo tiempo. Son, tomando el término griego, son cosmopolitas.
Entonces, digamos, esa amplitud que plantea ese concepto de cosmopolita, o sea, de ser ciudadano del mundo, y tiene una incidencia muy importante en términos de, bueno, cuáles son entonces nuestro marco de valores que estamos adoptando para, digamos, movernos en el mundo, no solamente en nuestro mundo individual, sino justamente movernos con los otros, tener comunicación, interrelación y contacto con los otros. Ella resume, digamos, todo lo que nosotros lo vamos a ver con más profundidad en la electiva. Ella resume al final que la única forma de tener o de construir una ciudadanía cosmopolita, es decir, de construir una ciudadanía de clase mundial, es la buena educación cívica. Sí, cívico viene del romano, de civitas, de ciudad, y tiene que ver con sujeción a la ley, tiene que ver con preocupación por el otro, preocupación por los asuntos públicos. Y la buena educación cívica en este siglo XXI es la que educa para esa ciudadanía mundial, porque justamente vamos a ver que nos plantea que esa educación cívica debe ser una educación basada en el amor, basado en el cuidado del otro y basado en lo que ella llama la compasión. Pero la compasión no vista desde el punto de vista, desde la minusvalía, sino la compasión vista justamente desde el amor al otro. Y ahorita, pues eso tiene adquiere mucha mayor importancia, pues en qué entorno nos estamos desarrollando, en qué entorno estamos interactuando. No solamente es el entorno VICA, el entorno de volatilidad, de imprevisión, de complejidad y de ambigüedad, sino que ahora además, luego de todo el tema COVID, y todo lo que está, digamos, las secuelas de ese entorno post-COVID, pues nos está convirtiendo en un entorno frágil, sobre todo muy ansioso y no lineal, es decir, imposible de saber hacia dónde vamos como sociedad y como individuos, y además muchas veces incomprensible. Creo que esos son términos, sobre todo lo de ansioso, de incomprensible, creo que son términos utilizados por todos nosotros además cotidianamente. Pues no entendemos lo que está pasando en el mundo, no entendemos lo que está pasando con las guerras, no entendimos todavía, no terminamos de entender qué está pasando con el COVID, con las pandemias, con las endemias. No entendemos mucho de estas interrelaciones que se están dando por la vía de las tecnologías, no solamente la mediación de las tecnologías, sino que, como dicen los posthumanistas, pues ya la tecnología forma parte de uno, ya somos unos seres tecnológicos que, bueno, estamos cambiando nuestros paradigmas, pero justamente por esa no linealidad de ese mundo caótico en el que estamos, o de ese cambio, o de esa disrupción caótica, pues no sabemos hacia dónde vamos. Y allí es importante entonces que nosotros reflexionemos sobre lo que es ciudadanía en tanto en cuanto es la construcción de nuestra relación con el otro. Digamos, la visión central de Martha Nussbaum sobre lo que es el concepto de ciudadanía cosmopolita se basa justamente en la totalidad, el concepto de totalidad. Ella dice que el conjunto de seres humanos, o sea, todos nosotros, la humanidad, es un cuerpo único, estamos interrelacionados, pues eso no es novedad.
las matemáticas ya han explicado eso, justamente con uno de los, digamos, de las manifestaciones de la teoría del caos, que es el efecto mariposa, es decir, una pequeña variación en, digamos, un lugar lejano de nosotros, pues implica grandes transformaciones, grandes efectos, grandes rupturas inclusive. Lo vimos entonces ahorita con el COVID, pues, ¿no? De acuerdo con la narrativa, el relato oficial, vamos a llamarlo así, pues esto se generó en un mercado en Wuhan, una sopa de un murciélago que está infectado, pues originó todo zaperoco, esta revolución en la que nosotros estamos en este momento y todavía no hemos salido de ella, ¿no? Entonces, Marta Nussbaum dice justamente eso, bueno, es que tenemos que estar conscientes de que la humanidad es única, es un cuerpo único, y que cada uno de nosotros es una pequeña parte de ese cuerpo. Entonces, visto desde el punto desde la parte negativa, si se quiere, pues uno pudiera decir, o de la parte pesimista, bueno, si somos una parte de ese mundo o de esa humanidad tan integrada y tan sujeta a ese caos, que se desenvuelve en ese caos, pues entonces nosotros somos como, digamos, estamos sujetos a no tener decisiones propias, estamos sujetos a los avatares de ese mundo, de esos cambios en el mundo, de esos efectos mariposas, de esos millones de efectos mariposas que estamos generando en ese gran cuerpo único. Pero uno pudiera verlo desde la perspectiva de la que vamos a ver en esta lectiva, uno pudiera verlo desde el lado optimista, desde el lado positivo, desde el lado del aprendizaje. O sea, cómo ese efecto mariposa, esa, digamos, pequeña capacidad, íntima capacidad que tenemos cada uno de esos miembros de ese cuerpo único que es la humanidad, pues cómo podemos desarrollar capacidades para generar en conjunto alto impacto en ese mundo. O sea, nosotros como individuos podemos generar pequeñas transformaciones, pero esas pequeñas transformaciones pudieran eventualmente tener un alto impacto en ese gran cuerpo que es la humanidad. Ese es justamente el punto central de reflexión que nosotros vamos a tener. Entonces, para tener ese alto impacto, pero un alto impacto positivo, es decir, desde el punto de vista de construir una humanidad, digamos, del siglo XXI, con altos valores, con valores cívicos, como los plantea Marta Nussbaum, ella plantea entonces que esa ciudadanía que debe estar en permanente construcción justamente por ese entorno caótico, permanentemente en cambio, pero desde el afecto y desde la compasión. Y como les explicaba, como les decía, les aclaraba, de la compasión no desde el punto de vista de la minusvalía, sino la compasión desde el punto de vista del afecto y del amor. El otro elemento, entonces, por un lado, ciudadanía, identidad, identificación a un lugar, bueno, ese lugar que no solamente entonces estamos viendo que se está cambiando ese marco de valores dentro del que se está desarrollando la ciudadanía, sino que habíamos afirmado que esa ciudadanía se desarrolla en un espacio que en tanto en cuanto permita el contacto con el otro. Ahora bien, si se desarrolla en un espacio que permita ese contacto, nos hacemos otra pregunta. ¿Cuál es ese espacio? Es el espacio que teníamos hasta hace poco, que teníamos en el siglo XX, por poner una referencia temporal, donde el espacio íntimo, el espacio personal, estaba perfectamente delimitado del espacio público, es decir, el espacio donde construíamos esas interrelaciones con el otro. A partir de si estamos entonces incorporándonos o
estamos ya dentro de ese mundo tecnológico que ya no logramos distinguir bien entre lo que es analógico de lo que es virtual y cada vez menos si incorporamos ese concepto que está muy, digamos, en boga, que es el metaverso. Entonces, ¿cuál es el espacio público donde se desarrolla esa ciudadanía? Es el espacio que en mi casa, donde tengo las tecnologías, donde permito que los otros entren a mi espacio personal, a mi espacio íntimo inclusive, con las redes sociales, por ejemplo, toda la exposición que yo tengo en las redes sociales, exposición por lo demás, si se quiere, consciente y permitida, a propósito, ad hoc, por ejemplo, de todo lo que yo pongo en mis redes sociales, o sea, en mi espacio, en este caso virtuales, mi espacio en mis redes sociales, mi espacio en Instagram, mi espacio en Facebook, mi espacio en Twitter, mi espacio en TikTok, pues, por ejemplo. Ese es mi espacio íntimo y lo estoy mostrando al mundo y a la vez estoy permitiendo que el mundo entre en mi espacio, opine sobre mi mundo, inclusive me agreda, aunque no sea físicamente, me agreda pues con permiso, con autorización dentro, en ese espacio que ya no es solamente el espacio físico, sino el espacio virtual. Entonces, allí más que nunca es importante entonces construir ese marco de valores, porque si yo estoy permitiendo que los demás, que el mundo, que la humanidad entre a mi intimidad, porque estoy permitiendo que entre en mi intimidad, bueno, ¿cuáles son los valores que yo como visitante de esa intimidad del otro debo manifestar para entablar una relación realmente adecuada, virtuosa, constructiva, para construir entonces ciudadanía? Pregunta que uno ve que realmente no está respondiéndose adecuadamente cuando uno ve todo lo que está ocurriendo en las redes sociales con todo este tema del bullying, con todo este tema de estos juegos que terminan, muchos de ellos induciendo sobre todo a personas, a individuos, a seres humanos, a ciudadanos que no están bien formados, que todavía no están claros en sus propios valores y que pudieran inclusive atentar contra su vida. Por ejemplo, ya hemos visto muchos casos de estos juegos peligrosos, como por ejemplo que están dirigidos sobre todo a los adolescentes, la ballena azul, Momo, que según se han dado casos, digamos, de suicidios influenciados justamente por digamos, los retos que se presentaban en esos juegos, y que cuando uno ve un poquito más allá, examina el por qué un adolescente o una persona que tiene, digamos, si se quiere, debilidad en términos de su propia autoimagen, ¿qué hay en el fondo digamos, de ese comportamiento? Y uno lo que ve es la necesidad de nuevo de lo que habíamos hablado al principio en la definición de ciudadanía, que es la identidad a una comunidad. En este caso no es una comunidad física, no es una comunidad de lugar físico, sino es una comunidad de lugar virtual. La identidad, el sentido de pertenencia a esa comunidad de juegos y que plantea, que llega profundamente a cada uno de nosotros, penetra en nuestra mente y en nuestras emociones y nuestra psique. Aquí estamos en una reedición, si se quiere, de lo que
se puso muy en boga y fue muy utilizado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial por los nazis, pero también por los aliados, que es esa famosa teoría de la aguja hipodérmica, que era pues tratar de inducir a través de la propaganda, a través de los mensajes, a través de las narrativas, comportamientos determinados en una sociedad. Bueno, comportamientos que pudieron llegar a los hechos, terribles hechos que todos conocemos con respecto a lo ocurrido en la Alemania y en Europa en general durante esa guerra. Hechos que por los demás todavía tienen sus secuelas, muchas décadas después. Entonces, digamos, esa difusión, o sea, esa difuminación, más que difusión, esa difuminación de esa frontera entre lo privado, lo íntimo y lo público, pues Habermas lo trató cuando, digamos, discutió todo el concepto de esfera pública, como el espacio, digámoslo, en su época lo definió como ese espacio donde los ciudadanos, cada uno de nosotros, podemos reunirnos informalmente, intercambiar opiniones sobre asuntos públicos, es decir, asuntos que nos competen a todos. Bueno, ¿cuál es la esfera pública en el siglo XXI? ¿Cuáles son esas reuniones informales a través de TikTok, a través de Instagram, a través de todas las redes sociales, a través de cuáles son los mensajes, cuáles son las opiniones que nosotros estamos intercambiando y cuál es realmente otra cosa que tenemos que empezar entonces con esta difuminación entre lo público y lo privado y lo íntimo, cuáles son realmente los asuntos públicos. Si estamos hablando, como dice Nussbaum, de que una pequeña acción nuestra, de cada uno de nosotros, que formamos parte de ese gran corpus que es la humanidad, pues pareciera que cualquier asunto pudiera ser asunto público. ¿Sí? Con nuestras acciones pudiéramos estar en capacidad de nuestras pequeñas acciones, pudiésemos estar en capacidad de alterar, en este caso, el curso de la humanidad, como pasó, de nuevo, hacemos referencia al tema del COVID y de la sopa de Rusia, hablando, digamos, coloquialmente. Bueno, hablábamos entonces de que ese espacio que cada vez está más difuso, cada vez más líquido, y yo diría más bien gaseoso, se entremezcla, se reconstruye, se reconforma, y entonces nos plantea un segundo reto. ¿Cómo hacer frente a esa tiranía del gran hermano? ¿Cómo construir ciudadanía dentro de un capitalismo de vigilancia, donde permanentemente Google, o sea, no puedo entrar en Internet sin que Google esté monitoreándome permanentemente en qué páginas estoy entrando, cuánto tiempo me estoy quedando en la página, cuántas veces entro en la página en el día, cuánto tiempo me he quedado viendo esa página, qué información he buscado. Pero no solamente Google, es Facebook. Sabemos lo que ha pasado con Facebook, hasta que ha tenido que cambiar, digamos, su imagen y su nombre, ¿no? No es solamente entonces Facebook, Google, es Instagram, es TikTok, es Netflix, es Amazon, y es cualquiera de esos portales, de esos espacios, de esas redes que permanentemente nos están vigilando. Pero no solamente son esas grandes corporaciones que se han convertido en el gran hermano y que están sustituyendo al Estado, sino también es el mismo Estado que cada vez más nos está vigilando, cada vez más gran hermano. Las cámaras que tienen puestas en vías públicas, en el espacio público,
que ya no solamente nos están vigilando acerca de la trayectoria que estamos siguiendo o de las acciones que estamos realizando en ese espacio público. Esas cámaras son capaces de reconocer nuestras facciones, de registrarnos en una gran base de datos, de vincularnos en esa gran base de datos en donde no solamente están registradas esas acciones que estamos realizando en ese espacio público, sino que esa base de datos contiene todos nuestros datos íntimos, desde nuestra fecha de nacimiento, pasando por nuestro grupo sanguíneo, y todas nuestras preferencias, y las vinculamos a todo lo que nosotros compramos en el supermercado, o cualquier compra que hacemos vía internet, etc. Entonces, y es capaz ese Estado, además, de premiarnos o de castigarnos. Eso lo estamos viendo ya en China, y más sutilmente en otros países, no necesariamente China, es donde más se tiene publicidad, donde, por ejemplo, hay una premiación de ciudadanía, de buena ciudadanía, si tú cumples con las leyes, si tú cruzas la calle por el paso de por la cebra, o el paso de peatón, si tú pagas tus impuestos, y te castigan si transgredes alguna de esas normas, rígidas normas establecidas en ese marco, en ese framing de lo que debe ser el buen ciudadano, establecidas entonces por ese gran hermano, y que te castiga, por ejemplo, hasta con la prohibición de salida del país. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿cómo construir una verdadera ciudadanía? Que además, otro de los elementos fundamentales en los que vamos a ver en la definición de ciudadanía es el ejercicio de la libertad plena. Entonces, ¿cómo construir ciudadanía en esa sociedad de la vigilancia, en esa sociedad del gran hermano, en ese capitalismo de vigilancia como se ha apuntado en los estudios al respecto? Vamos a ver un poco no solamente el tema de esa invasión de la esfera privada, yo diría más que privada, íntima, con esa extracción de información personalísima, y además la mercantilización y el control sobre esa información, de la cual muchas veces nosotros sin pensar aceptamos cuando nos dice esta página tiene cookies, las aceptas, no las aceptas, si no las aceptas no te permite seguir navegando. Si las aceptas, pues le estás dando carta blanca, un cheque en blanco para que recoja toda la información posible, dependiendo de la tecnología que haya desarrollado, y quizás te da una opción, digamos, de ajustar un poco hasta dónde puede llegar la recolección de información, pero generalmente nosotros por fastidio, por comodidad, decimos acepto, y bueno, imagínense ustedes todo el acepto a lo que estamos dando, a lo que estamos abriendo, digamos, nuestra puerta personal como tal. Entonces, allí cabe muy bien el examen de todo el concepto de modernidad líquida que Bauman desarrolló, pero también el concepto de sociedad del riesgo que desarrolló Beck, en términos no solamente de los riesgos personales, aquí tendríamos que vincular con todo el tema no solamente el cambio climático, es decir, de los riesgos, si se quiere, físicos, sino justamente de los riesgos a los que nosotros estamos permitiendo con esa vinculación cada vez más íntima con las tecnologías de información y comunicación. Entonces, si estamos consintiendo esa invasión, y esa invasión implica sobre todo control, significa que nos están poniendo marcos de, digamos, de hasta dónde, límites hasta dónde nosotros podemos llegar, pues entonces
cómo realmente construir una verdadera ciudadanía 3.0 en un marco de una libertad que aparentemente ya no existe. Aun cuando estemos predicando que sí, que digamos, cada vez somos más libres, cada vez podemos determinar qué podemos hacer y qué no, pero pareciera que no, en la realidad no es así. Volvamos entonces a los clásicos, volvamos de nuevo a la definición para ir construyendo, digamos, ese marco de referencia de esa ciudadanía 3.0, cuáles son realmente las oportunidades, los desafíos que se nos presentan. Y volvamos entonces a la definición clásica de ciudadanos, que es la que realmente utilizamos permanentemente, que ciudadano es aquel que participa de manera estable y de manera libre en el poder de decisión colectiva, en el poder político en la polis como tal. Y eso, esa cualidad fundamental de esa participación en las decisiones colectivas, es una manifestación justamente del ejercicio de la libertad, que es justamente parte de nuestro cuestionamiento, de nuestra reflexión que iremos haciendo a lo largo de nuestra lectiva. Entonces, en ese ejercicio de libertad, Aristóteles dice que la virtud, la justicia y la felicidad solamente se pueden alcanzar socialmente, solamente se pueden alcanzar desarrollando ciudadanía, pero de nuevo, o sea, ¿cuál es la virtud? ¿Cuál es ese marco de la virtud? Si estamos permanentemente en cuestionamiento, y es lo básico en lo que estamos ahora, el cuestionamiento de esos valores de la virtud, de esos valores de la justicia, inclusive cada vez más relativizada, y la felicidad, el concepto de felicidad, que es un concepto tan personal, tan íntimo, pero que si estamos hablando de que la felicidad también se alcanza en esa interrelación social, bueno, entonces, ¿qué es la felicidad? La felicidad es consumir, la felicidad es que nos den like en nuestras redes sociales, la felicidad es poder monetizar lo que nosotros exponemos en esas redes sociales. ¿Qué es la felicidad? O la felicidad es sencillamente tener más seguidores, convertirnos cada uno de nosotros en un influencer, ser considerado un influencer. Pues sigamos entonces. Afirma, digamos, esa definición de ciudadanía de Aristóteles, nos vamos a Roma, porque la definición de ciudadano romana, o sea, de este caso, tiene que ver, nos vincula más al lugar como tal, puesto que ciudadanía, de acuerdo con lo que desarrolló el mundo romano, es la participación en las decisiones colectivas, de interés de todos nosotros, pero en las civitas, y las civitas concebida como la ciudad en este caso amplia, en el sentido amplio, donde conviven todos esos ciudadanos. Ciudadanos que se desarrollan justamente o pierden ese sentido de ciudadanía, bien porque pierden la libertad, es decir, se convierten en esclavos. Entonces uno también se vuelve a preguntar, ¿soy ciudadano si soy esclavo de mis likes? ¿Si soy esclavo de mis seguidores? ¿Si soy esclavo de la información que le estoy cediendo a Google, digamos a ese gran hermano? El ciudadano, de acuerdo con ese concepto de ciudadanía, también se pierde si migro, me voy de esa ciudad, de ese lugar que tiene un significado para mí. Entonces, si yo soy un migrante, ¿ya dejo de ser ciudadano? ¿O cómo me construyo una ciudadanía en el otro lugar en donde estoy? Pero
si yo sigo a lo que dice Elon Musk, y dice que en pocos años ya podremos vivir, colonizar el planeta Marte. Entonces, yo soy ciudadana en el planeta Marte, soy ciudadana dando un paseo en la estación espacial eh, allá arriba, en la estratosfera. ¿Cómo es ese concepto, digamos, gaseoso, líquido, de ciudadanía en este siglo XXI? Adela Cortina, entonces, vamos a seguir buscando respuestas. Adela Cortina, una filósofa contemporánea española, dice que, bueno, que la ciudadanía se construye sobre 5 valores clave. Estamos buscando los nuevos valores del siglo XXI. Ella dice que esos valores clave, en principio, y ya lo hemos visto en Marta Nussbaum, en Aristóteles, en los romanos, es la libertad. Y ella lo desarrolla mucho más, o lo explica mucho más, en términos de la libertad bajo 3 dimensiones. Libertad de expresión. Entonces, y generalmente nosotros confundimos libertad de expresión con libertad. Solamente o nos centramos en el tema de la libertad solamente como libertad de expresión, pero ella dice que la libertad no solamente es libertad de expresión, sino también es participación, es decir, participar, como la definición que nos dio Aristóteles y los mismos romanos, participar en los asuntos públicos, en los asuntos del otro, interesarnos por los asuntos del otro, y también la libertad como autonomía, la libertad como de escoger lo que yo quiero ser. De nuevo, ahí surgen muchísimas interrogantes acerca de realmente yo tengo autonomía, libertad para escoger lo que yo quiero ser en este mundo, digamos, tan interrelacionado, tan de influencers en el que nos estamos moviendo. El segundo valor del que habla de la Cortina para ser un ciudadano integral es la igualdad en dignidad. Ella remarca perfectamente esos dos términos, igualdad y dignidad, puesto que la igualdad para ella no quiere decir uniformidad, ¿no? Sino la igualdad tiene que ver más con las oportunidades que se puedan ofrecer o que ese entorno puede ofrecer, y esas oportunidades vinculadas con la dignificación, en este caso, del ser humano. Tercer valor, el respeto activo. Justamente un poco lo que veníamos conversando hace un rato, de que si alguien me permite entrar en su esfera íntima, ¿bajo qué términos, bajo qué valores yo puedo entrar y relacionarme con lo íntimo de esa persona? Bajo los valores de la agresividad, de los antivalores, o bajo un marco de valores fundamentados, por ejemplo, en lo que ella dice del respeto activo. El respeto activo, ella lo diferencia muy bien de la tolerancia, que muchas veces uno habla de que cuando en un mundo tan diverso en el que, digamos, estamos moviéndonos, aceptar la diversidad implica tolerar la diversidad. Ella dice que para ella la palabra tolerancia implica como la aceptación, si se quiere, forzada del otro, que no piensa igual que yo, que no se comporta como yo. Y ella dice que más bien plantea que la relación con el otro tiene que ser de respeto activo, es decir, más allá de esa tolerancia, tiene que ver con la empatía, establecer empatía, ponerme en el lugar del otro y tratar de preocuparme entonces de que el otro se desarrolle justamente en dignidad. Cuarto punto o cuarta dimensión de esa ciudadanía de la que habla de la Cortina tiene que ver con la solidaridad, y yo lo vinculo mucho a lo de Marta Nussbaum cuando habla de que somos un cuerpo único, que somos la humanidad. Por lo tanto, es necesario
que entre nosotros nos apoyemos, reconozcamos esos derechos que cada uno de nosotros tenemos y que reconozcamos que el derecho mío termina donde empieza el derecho de los demás. Y por supuesto, si estamos en comunicación, ese cuerpo único, la humanidad, para poder construir ciudadanía es necesaria la comunicación. Es necesario entonces desarrollar el diálogo para poder justamente compartir lo verdadero. Y aquí de nuevo entra otra incógnita, que es lo verdadero en este mundo líquido, y la resolución justa, adecuada de los conflictos. Los acontecimientos que estamos viviendo actualmente pareciera que van todo lo contrario o en sentido contrario a lo que plantea Adela Cortina como construcción de ciudad. Entonces, fíjense que hay unos puntos básicos que nos plantea Cortina, que tiene que ver con la verdad, que tiene que ver con la realidad, que tiene que ver con la libertad. Entonces nos preguntamos, seguimos preguntándonos para entender esta ciudadanía 3.0, ¿cuál es la realidad que nos imponemos? ¿Es la realidad de las redes? ¿Es la realidad mía, construida a través de mi sistema de percepciones, de mi sistema de socializaciones, a la realidad que yo construyo, no solamente individualmente, sino con esa comunicación, ese diálogo con el otro? Y de esa realidad que nosotros pretendemos imponer como la verdad, realmente, ¿cuál es la razón? ¿De qué tenemos razón en todo eso? El análisis que yo propongo, digamos, para ir de nuevo construyendo esta visión de esta ciudadanía 3.0, por supuesto, va a estar abierta, va a estar en permanente construcción. Yo me he permitido tomar este esquema de un autor español que habla de, digamos, tomando teorías de diferentes, digamos, autores, pues construye una suerte de esquema. Recuérdense que nosotros los seres humanos nos gustan los esquemas, nos gusta la simplificación, cosa que en un entorno tan complejo, tan caótico como el que estamos, pues resulta bastante contradictorio, pero puede servirnos como instrumento, como herramienta para ver si logramos entrar en esa complejidad que es la ciudadanía 3.0. Y en ese sistema que él denomina el sistema perceptivo reactivo, pues habla de que todo el sistema, en este caso, de actitudes y comportamientos que tenemos los ciudadanos en el mundo, y fundamentalmente los ciudadanos que tenemos construyendo ciudadanía, tiene que ver, por un lado, con nuestros procesos perceptivos, con los cuales utilizamos no solamente los sentidos, sino también los sentidos y cómo elaboramos en nosotros mismos, es decir, cómo aprendemos eso que nuestros sentidos captan y elaboramos en nuestro interior, en nuestra intimidad, en función de todo ese sistema de socializaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, desde nuestra socialización primaria, inicialmente la familia, pero también ahora pareciera que nuestra socialización primaria lo vemos desde los niños que están desde los primeros años con una tablet o un móvil en la mano, jugando y consumiendo, en este caso recibiendo estímulos e información que desde ese móvil nos están transmitiendo. Entonces, ese sistema perceptivo
digamos que construimos nosotros internamente, pues cuando dialogamos, cuando nos ponemos en comunicación con los otros, construimos una representación colectiva que manifestamos muchas veces en eso, en identidad y en apego o identificación con un lugar y con una determinada comunidad que incluye valores, ideas, conceptos, estereotipos, prejuicios. Todo eso nos reelabora esa representación del mundo, esa representación de esa verdad, y reelabora entonces ese concepto de preocupación y de intervención en los asuntos públicos. Nos reelabora ese concepto de lo público. Por supuesto, al reelaborar el concepto de participación, el concepto de relación con el otro, el concepto del otro mismo, el concepto de lo público, pues modifica, por supuesto, nuestras actitudes frente a eso y nuestros comportamientos. Entonces, vamos a tratar de entender justamente esa interrelación de esa realidad tan compleja que tenemos, en donde no solamente ya es la realidad captada por nuestros sentidos, sino esa realidad reelaborada por esas tecnologías que ya forman parte de nuestra humanidad. Esa realidad que está conformada por lo subjetivo de nosotros, por lo representado por nosotros mismos y por digamos, eso físico que también al final también es elaborado. Bueno, como les decía, la percepción tiene que básicamente enterarse de la existencia de algo, la existencia en este caso del otro, por los sentidos y por supuesto por el intelecto. Bueno, si percibimos por los sentidos, pero elaboramos por el intelecto, bueno, ¿cuál es esa concepción? O cuáles son esas figuras que se forman en nuestra mente acerca de esa realidad. Una cosa bien importante de nuestro proceso de percepción, y ya lo anotaron los psicólogos de la Gestalt, y como les digo, lo usaron mucho en el pasado, sobre todo en la propaganda, para cambiar justamente esas percepciones y esos comportamientos, tiene que ver con que una percepción caótica en términos de un entorno de ser desordenado, deteriorado, un entorno funny, incomprensible, frágil, no lineal, indescriptible, incomprensible. Esa percepción caótica implicará un desorden, un caos en las representaciones de lo que hemos percibido, lo que estamos percibiendo. En los procesos de pensamiento tenemos justamente esa manifestación, todas esas confusiones que tenemos permanentemente, y por lo tanto nos construye un mundo interno también caótico. En consecuencia, lo que vemos es que la conducta no es una respuesta al mundo como es, sino al mundo como lo percibimos. Y justamente, de nuevo, el centro de toda nuestra electiva, del centro de Ciudadanía 3.0, oportunidades y desafíos, sobre todo desafíos, tiene que ver justamente cómo estamos construyendo a través de esas percepciones ese mundo, hacia dónde podemos vislumbrar la acción de cada uno de nosotros, pequeñas acciones que pudieran tener grandes impactos en el mundo. ¿A través de qué? De esas representaciones, usando de nuevo el poder de la palabra para generar narrativas, imaginarios, energías sociales, y generar autorreferencia, nuevas autorreferencias y nuevas identidades
en este mundo 3.0, a partir de que de negociaciones, alianzas, compromisos, como nos decía Adela Cortina, que es el ejercicio de ciudadanía. De nuevo, puntos centrales, construcción de identidad. Aquí tenemos una. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que nos están tratando de construir en esta imagen? Por un lado, tenemos Simón Bolívar redefinido, reimaginado, y detrás tenemos la cortina emblemática de la migración del aeropuerto Simón Bolívar, que significa, bueno, por un lado, la salida, muchas veces forzosa, pero por el otro lado también significaría abrirnos hacia el mundo, quizás de una manera no tan deseada, y de la construcción entonces de esas nuevas ciudadanías en otras partes del mundo. Dejamos entonces realmente de ser ciudadanos en Venezuela, en nuestro territorio, en nuestros lugares, y ese ejercicio muchas veces doloroso de volver a construir ciudadanía en otros lugares, en otras culturas, en otros mundos, en otras identidades. ¿Cuáles van a ser nuestras actitudes? ¿Cuáles van a ser nuestros comportamientos? Y por ello también, digamos, no solamente va a ser un seminario de discusión de lo que significa la ciudadanía, sino que vamos a examinar todos estos grandes cambios tecnológicos que se están dando: inteligencia artificial, Internet de las cosas, inclusive viajes espaciales, cosas más cercanas a nosotros como las ciudades, el vehículo autónomo, por ejemplo, el delivery a través de las aplicaciones, o el uso de las aplicaciones para cualquier cosa que prácticamente nos estamos desenvolviendo en nuestra vida cotidiana, en nuestra cotidianidad. Eso nos define de nuevo otra vez una ciudadanía, una intimidad, un espacio personal y un espacio público diferente. No es lo mismo ya salir de paseo, salir a comprar al supermercado, salir de compras, salir a una peluquería. Sí, perfectamente lo podemos hacer desde nuestro espacio, desde nuestra soledad, a través de una aplicación. O sea, la aplicación se convierte en una extensión mía, de mi yo, contactándome con el otro para que me pueda prestar un servicio, me pueda dar una información sin tener que entrar realmente en el contacto físico con el otro. Será entonces que vamos evolucionando hacia una ciudadanía sin contacto físico, hacia una ciudadanía virtual. ¿Qué tan importante entonces es esa extensión o esa integración de las tecnologías en nosotros, en nuestra humanidad, en cada uno de nosotros? Cerramos esa discusión, o más bien la abrimos mucho más, incorporando el concepto de ciudadanía a este otro concepto, a este otro universo que se nos abre, que es el multiverso, y yo le incorporo un nuevo adjetivo, que es el multiverso transmedia, es decir, muchos universos existentes y diferentes al nuestro propio, con el que estamos coexistiendo, bien sea físicamente, bien sea virtualmente,
que además se desarrolla justamente en múltiples medios y en múltiples plataformas. Somos ciudadanos en la escuela, somos ciudadanos en nuestra casa, en el espacio físico, pero también somos ciudadanos en las redes, somos ciudadanos en el teletrabajo, hablando de teletrabajo. Entonces, ¿cómo es esa sociedad, esa nueva sociedad en ese multiverso? Estamos condenados entonces, por ejemplo, a comportarnos o a utilizar o convertirnos, en este caso, en un avatar. De hecho, ya inconscientemente lo hacemos. Cuando nosotros nos comunicamos con otro, cuando nosotros entramos en nuestras redes, ¿cómo entramos? Entramos como un avatar. Cuando salimos a la calle, instintivamente, en los roles que cada uno nos desempeñamos, inclusive en nuestro espacio personal, como padres, como esposos, como esposas, como compañeros, como amigos, o en la calle, en todas las interacciones que tenemos, no desempeñamos roles. Y esos roles, en el fondo, no son avatares que nosotros construimos. ¿Qué son los Instagramers? ¿Qué son los YouTubers? ¿Qué son los TikTokers? ¿Qué somos nosotros en esas redes virtuales? ¿Qué somos nosotros en la calle física, cuando nos encontramos con otra persona, cuando interactuamos con otra persona? ¿Qué somos los docentes cuando interactuamos con nuestros estudiantes? ¿Qué son los estudiantes cuando interactúan con los docentes, con los profesores? Entonces, la gran pregunta de esa ciudadanía 3.0, de esas oportunidades que nos ofrecen estas tecnologías, pero mucho más los desafíos que nos ofrecen esas tecnologías o nos crean esas tecnologías en este siglo XXI, es realmente preguntarnos en cada uno de nosotros, ¿somos un avatar o somos un ser humano? ¿Y qué es ese ser humano al final? Un avatar, muchos avatars moviéndose en un solo universo, en una sola humanidad, como dice Marta Nussbaum, o en muchas humanidades, muchos multiversos, muchos universos, muchas plataformas. Bueno, son las incógnitas que vamos a tratar de trabajar, por supuesto, examinando muchas cosas interesantes que se están dando en este momento con las tecnologías, pero sobre todo sin perder el foco de realmente en qué nos estamos convirtiendo, o qué es ese nuevo ciudadano 3.0 que va a vivir cada vez más en las redes o en esas tecnologías, más que en una realidad física como tal. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esa atención y si hay alguna pregunta, o de todas maneras agradecida y espero verlos en nuestra electiva. Excelente, profe, todo bien. Astrid tiene por allí levantada la mano. Ajá. Hola, sí, muchas gracias por la palabra y bueno, antes que nada, pues felicito a la profesora María Estela por tan valioso contenido que ha preparado para este foro en línea. Yo fui, bueno, la fan de su materia cuando era estudiante y bueno, y me llevo también un complemento importante con esta actualización que ha hecho en su electiva. Y bueno, particularmente me llama la atención, profe, la profundización y bueno, en general la aplicación de los conceptos de espacio público, esfera pública y todo esto que nos trae sobre el sistema perceptivo reactivo de la ciudadanía. Todo ello porque, bueno, principalmente mi trabajo de grado para sociología fue sobre el transporte público, entonces también veo contrariedades entre lo que se denomina transporte público y lo que es nuestro transporte supuestamente público caraqueño, ¿no? Básicamente en manos de organizaciones familiares privadas. Pero bueno, para abreviar, lo que me parece importante es quizás si usted pudiese brindarnos alguna luz al respecto, establecer puentes entre lo que uno denomina espacio desde un punto de vista estructural y por otra parte las situaciones sociales, ¿no? Esas realidades más particulares, diarias, cotidianas, porque
Cuando estaba haciendo el trabajo de campo para ese trabajo de investigación, y bueno, desde un enfoque de etnografía organizacional, yo consideraba que cada unidad de transporte era una situación social en sí misma. Entonces, claro, tengo una unidad con elementos estructurales como el chofer, el vehículo mismo, la disposición de los asientos, el volante, el parabrisas, etcétera, pero también inmateriales como actores sociales, relaciones sociales, cargos, funciones. Pero las interacciones eran la parte que tenía que ver con la situación. Y a mí de alguna forma se me hace un poco difícil todavía, después incluso de varios años ya, compatibilizar espacio, dinámica, situación, porque es muy complejo. Entonces, claro, yo quería preguntarle básicamente cuál era su experiencia precisamente captando por un lado espacio y por otro situaciones en esa esfera, sobre todo de lo urbano, con enfoques cualitativos, etnográficos, interpretativos y además con la complejidad de luego tener que traducirlo a políticas públicas y programas sociales, ¿no? Creo que bueno, cada día, por supuesto, incorporo un poco más de teoría y herramientas para dar respuesta a eso y todavía se me hace complicado resolver esa aparente incompatibilidad. Esa era mi principal cuestión, profe, y gracias de antemano por su respuesta. Bueno, Ángel, tremenda pregunta que has hecho y no hay una sola respuesta. Quizá un poco desde el punto de vista, si se quiere, didáctico, pedagógico, yo desde el posmodernismo, pues de las nuevas teorías que se han desarrollado del posmodernismo, yo tomé una que me pareció bien interesante y que me pareció que pudiera dar una cierta orientación, que no respuesta total, a lo que tú estás planteando en términos de que realmente qué es el espacio público y cuál es su vinculación con todos los fenómenos, vamos a llamarlo así, que se desarrollan en ese espacio público, que temporalmente hemos, digamos, planteado esas dos categorías. Yo tomo el concepto de socioecosistema, que me parece un concepto bien interesante, porque no solamente incluye como elemento el espacio público, como el espacio, o sea, no el lugar, porque el lugar es ya el significado que cada uno le da a ese espacio, sino al territorio como tal, físico, sino que es parte de ese sistema, porque tenemos que verlo desde el punto de vista sistémico, parte de ese sistema, todas justamente esas interrelaciones que tú has muy bien identificado en un espacio muy puntual y muy rico, que es el espacio de las bucetas, en este caso las bucetas caraqueñas, denominadas transporte público, como también tú bien dices, ¿no? Allí es donde uno realmente ve todas estas manifestaciones o todas estas aristas o todas estas riquezas, si se quiere, de lo que pudiera ser una ciudadanía. Y allí uno entiende que no puedes separar, y allí está justamente la, no sé si llamarla habilidad que debemos desarrollar o que ya hemos desarrollado con el tiempo y con la experiencia sobre todo, más que habilidad, la competencia de tener miradas, de entender la complejidad y adentrarnos en la complejidad. Porque el reto que tenemos los profesionales, cualquiera que este sea, pero mucho más los que estamos vinculados directamente con el ser humano, tú como sociólogo y como ya experta en programación neurolingüística, yo como urbanista, entre paréntesis, la ciudad es el artefacto más complejo creado por el hombre. Por lo tanto, no podemos separarlo. O sea, quizás podemos, digamos, descomponer en sus partes temporalmente, momentáneamente, para ir identificando elementos, pero justamente lo rico
pero también lo difícil de abordar el tema de la complejidad en todos los aspectos cotidianos de los seres humanos, es justamente no entender que no se puede separar. Por lo tanto, espacio público, acciones, procesos, representaciones sociales, actitudes, comportamientos, percepciones inclusive de cada uno de nosotros que tenemos sobre ese determinado territorio, pues automáticamente o simultáneamente le estamos construyendo significado y no podemos al final, para dar una explicación, para entender digamos ese fenómeno, no podemos separarlo, o mejor dicho, para dar la explicación tenemos que integrar de nuevo todas las partes que hemos utilizado para hacer el análisis. Se nos complica mucho el trabajo, cada vez más. Ya las explicaciones que dábamos desde la mirada positivista cada vez son menos válidas. Por lo tanto, entonces, tenemos que buscar y tenemos que construir otras fuentes para poder encontrar explicaciones, pero no solamente explicaciones, sino poder construir más que construir o ayudar a construir soluciones. Creo que es parte, digamos, de ese gran reto en los sociólogos, en los urbanistas, pues, inclusive en los industriólogos que tienen que ver con talento humano, el poder adentrarse en ese mundo, digamos, caótico, que implica la complejidad del ser humano, pero del ser humano vinculado con ese todo, con esa humanidad de la que habla Nussbaum, pero que se desarrolla en ese mundo tan líquido del que habla Bauman, y que nosotros estamos retados a reconstruirlo, a solidificarlo si se quiere, pero que en la medida en que nosotros también tratamos de solidificarlo, es decir, de meterlo en un marco, de meterlo en unas leyes, de construir unas leyes, es tan, digamos, inasible, es tan complejo que se nos escapa de las manos y de la comprensión también. Justamente una de las características más importantes de la complejidad y de la cual muchas veces los profesionales queremos obviar porque nos resulta justamente tan infernal, si se quiere utilizar la palabra, digamos, a enfrentarnos a ella, es que la complejidad no permite prever lo que va a pasar. Podemos establecer escenarios, escenario A, B, 60, 70, 1 millón de escenarios, pero realmente al final digamos, va a ser muy difícil predecir, establecer una ruta, digamos, de desenlace o una ruta de propuesta o de diagnóstico frente a un determinado tema, a un determinado desafío. Cosas muy sencillas como esta. Y quizás también el concepto de complejidad, fíjate, Astrid, y del espacio público, en este caso de la ciudad como tal, que es mi tema, yo lo vincularía mucho al concepto de Bourdieu, yo lo retomaría de hábitos, ¿no? El hábitus nos permite, quizás desde la mirada cualitativa, tratar de entender por dónde nosotros pudiéramos no solamente no determinar, sino enmarcar, identificar, comprender
la palabra, comprender determinadas situaciones, y estamos hablando de situaciones, estamos hablando de sistemas que se puedan estar presentando. Por ejemplo, cosas tan sencillas como en el caso tuyo, el transporte público. ¿Cuál es digamos, el comportamiento de una persona que se monta todos los días, que toma todos los días una determinada buseta? ¿Con qué situaciones se encuentra cuando aborda esa buseta? ¿Con qué personajes se encuentra dentro de esa buseta? O sea, ese espacio físico del que tú estás describiendo. ¿Cómo están esas unidades desde el punto de vista físico, de mantenimiento? ¿Están llenas? ¿Están vacías? ¿Vamos a ir todos hacinados? El miedo que tenemos, esa angustia que nos crea ese mundo con el COVID y post-COVID, de mucha gente sin tapabocas, no sabemos entonces la incertidumbre de la información que está pasando con el COVID en Venezuela, en la ciudad. Seguimos con COVID, ya el COVID se acabó. ¿Qué pasa con esas personas que no tienen tapabocas? ¿Me contagiarán? ¿No me contagiarán? ¿Serán asintomáticos? ¿No tendrán nada? Pero además, digamos, de toda esa angustia que nos genera el montarnos ahora en esta situación, en ese transporte público, en esa buseta, está además todo el entorno adicional generado por particularmente nuestra emergencia humanitaria compleja. Por ejemplo, suben y bajan a cada rato personas vendiéndote cualquier cosa, además vendiéndola con una narrativa muchas veces jocosa, cómica, pero que a veces uno se pone a pensar qué hay detrás de esa persona. ¿Por qué está vendiendo lo que está vendiendo o está pidiendo? ¿Cuál es su necesidad? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por costumbre? ¿Por hábito? ¿Porque no puede hacer otra cosa? Pero además otras circunstancias de esa emergencia o de eso que estamos teniendo nosotros en ese entorno. En estos días posté en Facebook una foto que tomé. Yo no tengo vehículo particular y soy muy usuaria del transporte público. Y me llamó muchísimo la atención una camionetita que tomé en donde en la parte de atrás, nos presentaron en los últimos puestos, había una pimpina llena de gasolina. Y además cerca de la puerta trasera de esa buseta, llena de gasolina y además amarrada a uno de los asientos con un mecatillo que precario, que en cualquier movimiento brusco, cualquier frenada brusca de esa camionetica, no sé qué pudiera estar sucediendo ahí. Entonces, piensa que no solamente es el tema del transporte público, de la comodidad, sino es el transporte público en tanto en cuanto forma parte de mi vida cotidiana, forma parte de las cosas que estoy aprendiendo, de las cosas que estoy tratando, de las cosas que estoy transmitiendo. ¿Cuál es el riesgo, por ejemplo, de esa pimpina de gasolina en un momento dado? ¿Qué puede ocurrir en un momento dado? Pero paralelamente, por ejemplo, a la reflexión con ese transporte público, con ese espacio público que es ese transporte, tengo el surgimiento de otro sistema público de transporte mediado por las aplicaciones. Entonces tengo, por ejemplo, Ridery, tengo Yumi, pero tengo también la guagua, que entonces yo puedo pedir, digamos, el bus que tiene una ruta determinada, que tiene seguridad, que me va anunciando cada rato en qué parada estoy, cuánto tiempo tengo que me queda para llegar a mi destino. Me tratan de otra manera, con amabilidad. Bueno, digamos, otra cultura dentro del transporte público que tú, digamos, en tu trabajo lo debiste haber anotado, bueno, es la música.
¿Mm? La música a todo volumen. Imposible establecer una conversación, por ejemplo, con el otro que tengo sentado al lado, puesto que el fondo musical ya no se me convierte en fondo, sino que es una invasión inclusive a mi posibilidad de establecer una comunicación con el que tengo sentado al lado. Contrastado eso, este otro sistema, por ejemplo la guagua, que bueno, me está tratando como alguien muy especial, me está personalizando en este caso el servicio, y tengo una tercera opción que se me convierte también en un ejercicio extremo, en este caso de ciudadanía, que es el metro de Caracas, ¿no? Digamos, el deterioro tan profundo que tiene ese sistema, pues digamos, hace que ese mundo tan frágil, tan angustioso en que estamos viviendo, pues se me maximice, digamos, mucho más por las circunstancias en las cuales se está desarrollando el sistema. Entonces, digamos, todo este discurso, este relato es para decir que es muy difícil, no sé si es una buena noticia o una mala noticia, va a ser cada vez más difícil separar, digamos, los componentes de una determinada situación, de una determinada complejidad. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Bueno, temporalmente, digamos, hacer una suerte de disgregación, pero inmediatamente tratar de identificar al menos las mayor cantidad de vinculaciones que se puedan tener esos componentes entre sí. Nunca llegaremos, digamos, a la explicación total, pero pudiésemos, quizás de nuevo apoyados en esas tecnologías, pudiésemos, y eso en la lectiva, vamos a ver un poco todo estos algoritmos que ayudan a gestionar la Big Data, o sea, este gran manejo de datos, que nos descubren cosas que nosotros quizás desde nuestra percepción de ser humano se nos hace difícil hacerlo. Estas nuevas tecnologías, que es la oportunidad, nos pueden ayudar a descubrir cosas que aparentemente estaban ocultas, digamos, sin la mediación digamos, de esos algoritmos, de esos elementos, en este caso tecnológicos. No sé si te he respondido. A ver, Y profesora, de verdad que, bueno, escucharla me revive la pasión que sentía por esa cultura, ¿no? Del transporte público, la cultura del volante, la cultura urbana en general y bueno, y que absorbe, ¿no? El ciudadano, pero también la retroalimenta. Y me llama la atención también justamente la valiosísima incorporación que usted hace durante su presentación de la percepción. Porque claro, ya no enfocamos tanto la mirada solo en la dinámica social, sino también en la experiencia interna única e irrepetible de cada ciudadano o ciudadana. Y por eso me encanta que a la par que habla de la percepción, también lo hace de multiverso, porque yo confieso desde mi ignorancia que mi primer acercamiento, o en tal caso mi primera impresión de lo que podía o no ser un multiverso, yo no pensaba en espacios o en coexistencia de espacios y situaciones en esa misma agrupación y personas, sino en narrativas, precisamente por su terminación de verso. Y usted habla de la música, de vendedores ambulantes, de la manera jocosa en que se aproximan a otros ciudadanos o ciudadanas. Y pienso es en verso, en eso, en narrativa. Entonces, claro, creo que lo que usted nos trae hoy también nos acerca a escuchar a las ciudades, a ver a las ciudades, a conocer cómo hablan, ¿no? No solo es del lenguaje verbal,
cómo se expresan sus ciudadanos, o del lenguaje escrito, cómo se expresan sus pancartas, ¿no? O sus señalizaciones de tránsito, por ejemplo, sino también cómo se expresa desde el color, el ruido, el olor. Y yo creo que eso también es valioso, ¿no? Lo que usted nos trae aquí respecto a la percepción. Y bueno, percepciones que crean narrativas y versos, ¿no? Que luego se convierten en multiversos. Para mí eso es, bueno, fascinante, profesora, y le doy las gracias también por su presentación una vez más. Gracias a ti. Muchísimas gracias, profe María Estela, por toda la información que ha compartido con nosotros durante este rato y bueno, por tan valiosas preguntas e interrogantes e inquietudes que se han dado, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado una excelente reflexión en torno al tema y que posteriormente también las personas van a poder ver en nuestro canal de YouTube Sociología UCAP. No sé si quiere comentar alguna reflexión de cierre. No, está solamente que, bueno, espero ver digamos, a bastantes estudiantes y compartir, digamos, también, hablando de percepciones, hablando de reflexiones, compartir los otros puntos de vista, las otras miradas, las otras narraciones, los otros relatos que tienen con respecto a este tema. Excelente, profe. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente jueves. Nos Gracias. estamos viendo, profe. Un abrazo. Gracias, Adriana. Chao. Chao.